establecido por el artículo 75 de la Ley 20. Canal 7. Radio y televisión. Todo el país. Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. A partir de este momento, habla al país. ¡Viva la Pepa! El discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia demuestra una perspectiva más amplia que la del titular de la Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial en la República Argentina. Ha tenido consideraciones de carácter política, pero a nuestro juicio ha omitido tres cuestiones que me parece importante remarcar. ¿Por qué? Siendo el mayor presupuesto de la historia del Poder Judicial en los últimos 30 años, no existe un correlato en términos de eficiencia y calidad de gestión. Segunda cuestión, ¿por qué, después de 30 años de democracia, los jueces en la República Argentina no pagan impuesto a las ganancias, constituyendo un privilegio cuya abolición se inició en la Asamblea del año 13? O sea, los privilegios en la República Argentina. Y en tercer lugar, me parece importante remarcar por qué los miembros del Poder Judicial gozan del privilegio de no garantizar la transparencia en la publicación de sus declaraciones juradas, lo cual es muy importante porque lo tenemos todos los funcionarios de gobierno, que permanentemente estamos sometidos a ataques despiadados en esta materia, o también los miembros del Poder Judicial. Tres cuestiones que en este caso omitió el titular del Poder Judicial, pero sería bueno que en la próxima oportunidad que tenga lo pueda exponer con mucha claridad, porque el pueblo argentino también tiene derecho a conocer esa posición. Muy bien, señores y señoras, 4 minutitos de las 6 de la tarde. Mi nombre es Nico Yacoy y esto es el experimento que hemos llamado Viva la Pepa. ¿Cómo estás, Marcos Orteu? Bien, Nico. ¿Todo bien? Casi me quedo dormido. ¿Por qué? A Capitán con la Hitch. con la economía bajo el brazo te venís. Sí. Como debe ser. Largo el capitán. Yo pensaba, ya está. Yo pensaba, pero no te ibas, no se iba. Sí. No se iba. Claro, pero después pensé la noticia que vos traes y digo, mejor que se quede. La verdad que sí, estaba el rumor de que entre los varios nombres que aparecían para el cargo de jefe de gabinete estaba también girando el de Moreno. El de Moreno, pero escúchame una cosa, lo de Moreno, bueno, ahora lo tratamos, pero ¿por qué es que se deja rodar este rudo rumor? Porque es un poco eso. ¿No será para que cualquiera que pongan sea mejor que Moreno? La gran reposo. Puede ser, porque si lo ponen, ¿para qué te cuento? Sin contar con que además hieren al ministro de Economía. Se supone que es un momento complicado. Han puesto en el centro de las especulaciones que el movimiento en la composición del gabinete, cualquiera que sea, lleva a Axel Kicillof a la jefatura de gabinete. Si esto no pasa, simplemente no pasa, o es una excusa para la desautorización del ministro de Economía en este momento complicado. Yo no creo que sea una desautorización porque acaban de rajar al presidente del Banco Central por el ministro de Economía. No importa, pero digo, hasta este lugar llegaron dejando rodar los rumores. Yo voy a leerlo como eso. Cualquier cambio de gabinete, aunque le dé más poder al ministro de Economía, si no lo pone en la jefatura, es una desautorización a Kicillof. Hay un tema que es que el jefe de gabinete normalmente trabaja bastante con los gobernadores. Y yo no lo veo a Kicillof siendo un nexo entre las provincias y el gobierno central. Lo veo como muy difícil. Porque... ¿Y lo viste al capitán Hitch? Y era un gobernador, era uno de ellos, básicamente. Ciertamente. Bueno, para empezar tenemos algunas cositas que tiramos, después picoteamos esto, después vamos a esto otro. ¿Es un lío de tránsito en la ciudad? La verdad que sí. Para seguir esquizofrénicos, no sé si es Miley Cyrus. Miley Cyrus en Jeva. O si es Hannah Montana. Es complicado, es la misma, ¿no? Es como Violeta y Tini. Sí, me parece que sí. Que es una cuestión de derecho. Es como Cristina Fernández de Kirchner y todavía puede cambiarse el nombre y reinventarse, ¿no? Sí. Para pasarla mejor. Y después también está el lanzamiento de Sanz a presidenta en el Luna Park, si no me confundo. Entonces es por eso el lío de tránsito. No, son ambos, porque en Jeva te mata la salida de la ciudad. Comparemos los líos de tránsito. ¿Implica algo? ¿Es legítima la comparación? No, no tiene nada que ver con nada. ¿Cuánto mueve una cosa, cuánto mueve la otra?
Por lo pronto no hay hace 2 días gente acampando para entrar al acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Sanz. No. No hay, ¿cuántas cuadras de cola llevaban ya? 7, Más de yo 4. había visto Ahí 7 está, en un vos vas momento. por 7. No hay, todo eso no hay. No creo. Pero tal vez eso te pasa cuando mantenés tu nombre. Como Sanz, Sí. ¿no? Y tu Sí, partido, sí, sí. a diferencia de Cobos. ¿qué Y sé no te yo? sacás las fotos provocadoras que se ha sacado esta chica. En todas las redes. Totalmente. Che, no sé, hoy recibiste el Clarín. No lo recibí. Hay ahí Me como quería una informar de las especie- noticias sí. del día, pero no lo recibí. Hay algo ahí interesante, ¿no? Una especie de qué? Un pequeño estratagema. clarín trucho que sacó la Cámpora, en el cual titulaban a posibles candidatos a posibles futuros presidentes, Sí. como que habían negociado con los fondos buitre. Ujú. Entre ellos el título era, bueno, el presidente Cobos le pagó todo a los fondos buitre, el presidente Macri, el presidente Mira, yo Massa. antes que cualquier cosa, Marcos, lo que veo de esas tapas es que son perfectamente posibles por lo siguiente. Es infinitamente más fácil negociar con los buitres que permanecer en la pelea como está ¿Sabés haciendo cuál es el Cristina problema? Kirchner. Ya no sabe cómo hacer para permanecer ¿Sabes cuál es el problema? peleada y Ella misma puede arrinconada. llegar a tener esta misma etapa en marzo, Claro. en febrero. No, pero no va a ser negociar, va a ser una imposición previa a la... o van a reinventar las cosas y va a ser lo mejor. Acá fíjate que no dice negociaron, le dijeron, la etapa dice le pagó todo. Me pagó todo. Y este gobierno, el problema que tiene es que si negocian con los fondos buitre, los fondos buitre van a tener muchos incentivos a demorarlo para que llegue el próximo gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque si lo demoran, van a encontrar que este gobierno quizás está dispuesto a pagar más por acceder al financiamiento externo. Entonces, lo peor que podría pasar hoy, desde el punto de vista de una buena negociación, es que lo haga este gobierno. El otro día cené Porque con, está necesitado, y si está necesitado va a firmar cualquier Sí. cosa. cené con Cavallo, ni te cuento las predicciones de Cavallo, después te las cuento en privado para no ser alarmista. Digo, y me decís si ¿Las predicciones de estás Cavallo? Sí. O lo que piensa, ¿no? Que es bastante complicado. Y planto otro tema antes de irnos a la pausa, que es una nota. Hoy leí a La Nación 2 cosas me llamaron poderosamente la atención. Primero, la sorpresa con que se imposta esta agresión de, parece que vecinos de Tierra del Fuego, al equipo de un programa de la BBC que se llama, Top Gear. que vos mirás. No lo veo, pero es un creo que es un buen programa. Son 3 ingleses que se dedican a probar autos y a correr autos En con los famosos. países a los que van. Hay que preguntarle a la Sí, gente pero que hace acá el principalmente en programa. Inglaterra. Y es un programa muy irónico que Claro, bueno, que parece molesta- que en esa ironía molestaron a algunos países, por ejemplo México, donde fue levantado, porque dijeron que los autos eran ahí como los mexicanos, es decir, con bigotes perezosos y apoyados contra un cactus mientras usaban una, ¿qué decían? Sábana con un agujero en el medio. Nada que ver, pero fíjate, a mí lo que me sorprendió es que los diarios, aparente sorpresa en un eventual, ¿qué fue? Escrache a los autos del equipo de la BBC, cuando hoy se nombró a uno de los promotores del escrache de Cavallo como director del Banco Central de la República Argentina. Es decir, señores, el escrache está legitimado en la Argentina. Eso sí, cuando no es para el gobierno, porque si se lo hicieron a Kicillof, Bueno, en el UTU, llora. volviendo de su Este que hogar, es amigo llora. ay no. Porque el hijito no tiene nada que ver. Entonces ahí vemos, me parece que el doble estándar quedó planteadísimo. Definitivamente. Hoy se legitimó un cierto escrache. Y por último una nota de Lustó. Me llamó también mucho la atención, que se llama algo así como el SAR inventado, el El gobierno. gobierno está- en un Sahara inventado. Claro, pero el tipo dice, se cuestiona la constitucionalidad del Código Civil. Dice, es inconstitucional. Y es inconstitucional de forma. Por eso me levanté como lo hizo toda la oposición. Pero termina con un, ojalá nadie impugne el nuevo código. Entonces, me estás explicando que hay inconstitucionalidades de fondo y de forma. Que esta es una inconstitucionalidad de forma. Que te levantaste de tu banca para no validarlo. Y después cruzás los dedos para que nadie plantee la impugnación en términos de constitucionalidad. Porque dice, este es un código que no es óptimo, pero es mejor que el anterior. ¿Cómo es? Fue pantomima, te levantaste sin convicción. Te levantaste porque el número estaba asegurado, si no, no te levantabas. No entiendo qué es lo que me está diciendo. Me parece que es una muestra de lo poco que vale para Lustó la República, porque la Bueno, República la- son procesos que hay que cumplir para que las reglas tengan legitimidad. Claro, En y este si caso las no se tiene, cumplieron, no tiene legitimidad las reglas por más buena que totalmente. sea. Pero él parece que lo dotó de legitimidad con el hecho insignificante sistémicamente, que es el de me levanté y me fui a llorar al Salón de los Pasos Perdidos mientras otros lo aprobaban.
Entonces, la verdad que dejó sin contenido político el hecho de levantarse la oposición. Es lo mismo que Laura Alonso diciendo en su momento, no sé de qué se trata esta obra faraónica que anuncian para la isla de Marchi, sé que cualquiera que sea, por la altura que parece tener, es contraria al código de planeamiento urbano, pero si nos convence, enseguida le votamos la excepción en la legislatura. Entonces la ilegalidad no lo frena, es, bueno, sí, esto no, pero está siempre el acuerdo para volverlo legal. Así que con esto toda la posición de UNEN quedó absolutamente desbarajada. Tendremos que hablar con alguien de UNEN a ver qué piensan, pero si todo es la gran Lustó, era lo que charlábamos con Toti Flores. Era, ojo, planteen de otra manera, porque ¿qué hacen? Se quedan ustedes con una parecita del bronce, exacerbando una casi postura... es corporativista porque lo sacaron Claro. a ellos del proceso. Como Totalmente. lo sacaron a ellos del proceso, no es válida, pero bueno. Totalmente. Como está en mi edificio... Pero y- al ciudadano le tiro el Código Sí. Civil por la cabeza, ¿no? Porque total no es óptimo, pero es mejor que el otro. La verdad, complicado. 13 minutos de las 6 de la tarde, nuestro teléfono 52460244. Estamos en Facebook como Viva la Pepa y estamos en Twitter como @Viva la Pepa, ok. Sí, Nico, una consulta ya que estás hoy con tu colaborador en economía o para vos mismo. Estos artistas que vienen, por ejemplo Arjona, que hacen 8 recitales, o Miley Cyrus también, y tantos otros que han venido, ¿con qué le pagan? ¿Con pesos, con dólares? Pero en dólares no, ¿cuándo lo sacan? ¿O le pagan con bonos? Porque ha venido los Rolling Stones, han venido tanta cantidad de gente estos 10 años, y no hay un mango, no hay dólares. No sé, es una incógnita que tengo siempre, ¿eh? Promocionan a artistas extranjeros, ¿con qué le pagan? ¿Con pesos, con patacones? ¿Con qué? No entiendo. Gracias, Eduardo Urquiza. Sinceramente, no lo ponga más a este hombre. Poco a poco vamos a volver a la época de Fernando VII, no, por Dios. Además, dice incongruencia los privilegios que tiene esta gente y además se los toman de prepo, que es lo más grave, en contradicción a la ley y a la Constitución. Como el señor Kirchner cuando por información privilegiada compró, antes que se le valorara el peso, compró $2 millones y no era presidente y nada de eso. ¿Y quién habla? Que se calle este hombre, por Dios, no lo ponga más. Si el Estado dice a un ciudadano que tiene prohibido fumar y luego le dice usted puede drogarse, puede consumir cocaína en este lugar, suena un poco contradictorio. Tenemos que ser claros con las directivas que se dan a la población. Una cuestión es trabajar sobre la integración de los sectores más vulnerables, educar, trabajar socialmente, que es lo que ha dicho la Corte, y creo que todos coincidimos en esto, y otra es ir apresuradamente por caminos que todavía no sabemos cuáles son sus finales, sus consecuencias. La principal discusión fue sobre la responsabilidad del Estado, que luego fue sancionada en una ley especial, es decir, ese tema ya no está en el código porque es una ley especial, fue sancionada y es una ley que ya está vigente, con lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo, nosotros habíamos dado otra solución. Y después hay algunas reformas que introdujo el Ejecutivo, sobre las cuales nosotros manifestamos nuestra discrepancia, pero obviamente el Ejecutivo tiene todo el derecho a introducirlas y el Congreso de tratarlas. Bueno, muy bien, Nerón, Viva la Pepa. Yo me quedé con una perlita de Capitán Itch sobre lo que dijo antes, que habla de el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el presidente del Poder Judicial, ¿no? Bueno, está bien, un poco lo es, está claro, pero la reforma del 94 introdujo ahí un Consejo de la Magistratura y no está todavía del todo resuelto el debate de qué es ser presidente del Poder Judicial, si es que existe, ¿no? Ese cargo en la República Argentina, en todo caso que tiene el poder de la plata,
¿no?, de la administración. Yo pensé que este gobierno lo que quería era quitársela a la Corte y que iba a salir a decir, ¿no?, supuesto que hablara de alguien que preside el Poder Judicial, es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero bueno, se muerden a sí mismos en el fondo, como siempre, y para no variar. Tenemos en línea a Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Hola Andrés, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Acá un poco azorados con la cuestión de la reforma del Código Civil, y la primera pregunta tiene que ver con bueno, hay un planteo sobre una eventual inconstitucionalidad por el modo como fue sancionado. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, una de las formas de validez de las normas en nuestro sistema es que se deben cumplir con las formas establecidas en la Constitución para la formación y sanción de las leyes. Y también con lo establecido en los reglamentos de ambas cámaras, en este caso de la Cámara de Diputados. Y me parece que una norma de este tenor, que tiene un objeto de perdurar durante mucho tiempo, que regula tantos aspectos tan esenciales de la vida social, debería, dentro de ese marco formal, haber tenido un mayor debate, una mayor discusión, la posibilidad de la participación de las respectivas comisiones, y de la posibilidad de que la oposición en esas comisiones pudiese dar su opinión, dar sus fundamentos, y tratar de alcanzar algunos mínimos argumentales en busca de un consenso para repetir una norma tan importante. Ahora, me parece que este desprecio que ha tenido el legalismo por las formas deliberativas también ha tenido una contracara lamentable, que ha sido de la postura de la oposición de no bajar recinto y de dar un debate y una discusión sobre los aspectos sustanciales que estaban discutiendo, sin por esto renunciar a los planteos formales. Esto sería importante, Andrés, por ejemplo, para una cuestión interpretativa, digo, ¿se puede también para la interpretación de los artículos después a las actas de la discusión en el Congreso? Y la primera fuente de interpretación de la ley. El texto, cuando el texto de la ley no es claro, cuando el texto de la ley, en un caso concreto, o para ser explicado en cuanto a su constitucionalidad, deja alguna duda, la primera fuente de interpretación es la voluntad del legislador. Entonces me parece que no solo el legislador de la comisión redactora o de la comisión bicameral. El más importante es la voluntad del legislador en el recinto cuando se debate la norma. Bueno, este costado no se publicó lo suficiente. La oposición, para hacer un gesto, el precio de ese gesto fue que abdicó de poder ser en parte intérprete originario de esta norma. Entonces acalló su voz. Intérprete, cuestionador, de alguna manera a poder aclarar ciertas cuestiones, porque en el Código Civil y Comercial no todas las normas son normas cerradas, precisas, exactas, sino que muchas van a dar lugar a múltiples interpretaciones. Si yo fuera un intérprete, si se quiere, hasta de mala fe diría, de la voluntad consagrada en el Código, diría... la voluntad es la de la Presidenta de la Nación y lo que ella quería, o Lorenzetti y lo que él quería, porque cuando alguien se va, me queda claro en términos de fuentes que está sacralizando, cristalizando la voluntad del otro, sin cortapisa. Cuando alguien se va y renuncia a dar el debate, aquel que se expresó es la palabra autorizada en términos de primera interpretación de la voluntad de esa norma sancionada. Eso me parece que no fue muy inteligente por parte de la oposición, que frente a esa falta de compromiso deliberativo por parte del gobierno, ese desprecio por la democracia constitucional y sustancial y argumental por parte del gobierno, la oposición haya contrapuesto el mismo ejemplo, porque no hay diferencias entonces. Sí, a mí me queda como enseñanza que el principio rector de cualquier interpretación es lo que quiere Lorenzetti. ¿O es lo que quiere Cristina? Lamentablemente. Sí, no, en realidad del proyecto originario se han cambiado un montón de cuestiones, pero en todo aquello que el proyecto originario no se ha cambiado, podemos decir que la fuente de interpretación es la comisión de expertos y los fundamentos que dio la comisión de expertos. Ahora, todos aquellos temas que se cambiaron, se modificaron, la fuente de interpretación va a ser el debate en el Senado y el no debate en diputados. Claramente. En este punto, y salimos de este tema, porque en realidad es especulación política, pero digo, ¿hubiese sido más inteligente dar el debate e incluso votar en contra? Digo, o incluso votar a favor, pero con un argumento en contra.
y hubiera sido mucho más inteligente y mucho más productivo para la construcción de una democracia deliberativa, argumental, sustancial, donde lo importante más allá de las formas son los argumentos que se exponen en la interpretación de las normas que se están sancionando. Porque si no, uno se encuentra después con incongruencias como la del artículo de hoy de Lutó, no sé si lo leíste, que te dice por un lado, es absolutamente inconstitucional, por eso me levanté, y termina con un ojalá nadie lo cuestione. ¿Cómo ojalá nadie lo cuestione si es inconstitucional? Y bueno, porque hay como dos planos de la validez. Hay una validez formal, la validez que está centrada en el cumplimiento de las formas de producción del derecho. Sí. Y hay una validez sustancial que está vinculada a que se desarrollen los derechos establecidos en la Constitución mediante las leyes. Sí. Entonces me parece que esto fue lo que lamentablemente la oposición no pudo observar, que se puede cuestionar la validez formal, y esa validez formal se la puede llevar a su cuestionamiento hasta la Corte Suprema de Justicia. No obstante eso, hay cuestiones sustanciales que pueden ser válidas y que pueden ser muy importantes en su incorporación. Y que una cosa no quitaba la otra, que podíamos ir manteniendo el cuestionamiento formal hasta la Corte Suprema de Justicia si quieren mantenerlo, pero después sustancialmente la interpretación de todas las normas que se estaban incorporando para dar su versión, para dar sus argumentos y para que eventualmente el día de mañana un juez cuando tenga que explicar tuviera varias fuentes de interpretación. Lo voy a decir porque si no me lo voy a quedar y me va a hacer mal, pero es que para eso hay que poder hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Corre por mi cuenta. Andrés, fuiste muy claro en la explicación de la intencionalidad y los efectos de los famosos nuevos 765 y 766. Contanos sobre eso. Bueno, es de alguna manera la especificación compulsiva de la economía, porque se establece que con la reforma de este código, se establece que todas aquellas obligaciones contraídas en moneda extranjera, en todas esas obligaciones, el deudor, cuando tiene que cumplir con las obligaciones, lo puede hacer no devolviendo la moneda extranjera que se obligó a devolver, sino mediante el pago de una suma de dinero que puede ser el peso al tipo de cambio oficial. Claro. Con lo cual, una intromisión por parte del Estado en el derecho de propiedad, en la libertad de autonomía o principio de autonomía de dos personas que contratan de determinada manera, y además que para muchos mercados que se manejan con obligaciones contraídas de manera extranjera, que van a desaparecer, o vamos a volver a la época del medioevo donde se intercambiaban los bienes por monedas de oro, y no haber ningún tipo de operación a plazo, ningún tipo de operación de préstamos, porque ¿quién se va a arriesgar a prestar moneda extranjera si al cumplimiento de esa obligación, en vez de recibir moneda extranjera más un interés, va a recibir pesos al tipo de cambio oficial? Andrés, Marcos Ortega te habla. También es asimétrica esta especificación. Sí, también es asimétrica. Porque, para explicarlo a los oyentes, porque los bancos tienen la obligación de cumplir sus acuerdos en dólares con el ahorrista. Así es. Lo que es el contrato de depósito bancario mantiene la incolumnidad de lo que sería la obligación en moneda extranjera. Rompiendo la igualdad de dos personas distintas que a uno se le permite y a otro no. En cambio, lo que serían contratos entre privados, se impone la obligación, la especificación de las obligaciones en moneda extranjera. Sí, también es asimétrica, porque en realidad en el anteproyecto original, y esto fue uno de los puntos que se cambió, había una racionalidad sistémica, porque las obligaciones contraídas en moneda extranjera se cumplía pagando extranjera en la misma especie, y estaba el depósito en los bancos que se devolvió a la extranjera. Ahora, cuando esto va al Ejecutivo, después pasa por el Senado, modifican las obligaciones, pero no modifican lo del depósito bancario, cual queda en una situación de especificación asimétrica. Nuevamente, tanto que no quieren volver al 2001, y en esto hemos regresado al 2001. Es exacto. No, en varias cosas esto es absolutamente cíclico, ¿eh? En varias cosas quedamos después de la década ganada en el mismo lugar en que empezábamos, o bueno, no sé, peor, pero no es el único aspecto. ¿Se puede tachar de inconstitucionalidad una eventual especificación asimétrica, y qué suerte corrió planteo similar después de Duhalde? Sí, creo que los planteos de constitucionalidad pueden ser en abstracto, pueden ser en un caso concreto. En abstracto, yo tengo serias dudas sobre la constitucionalidad de esta norma, porque inculca el derecho de propiedad y el principio de autonomía en términos de la libre contratación. Pues en concreto podemos llegar a tener muchos casos
en aquellos supuestos donde alguna persona se anime a generar obligaciones en moneda extranjera y el deudor en ese momento, cuando quiera cumplir, no devuelva moneda extranjera, sino quiera cumplir según lo dispuesto por este código. Ahora, ahí vamos a tener un grave problema, porque si el acreedor no ha hecho una reserva, sobre la constitucionalidad de esa norma, yo no la comparto, pero hay toda una postura que dice que aquel que no ha hecho una reserva y de alguna manera se ha sometido a ese régimen después no lo puede cuestionar. Pero viniendo del kirchnerismo hay que hacer esa reserva en todo, porque la verdad que acá la intención de fondo es robarnos una reforma del espíritu constitucional, sino de la constitución del espíritu constitucional en las leyes inferiores. El código en un montón de cosas no es tributario del espíritu liberal de la Constitución. Va a ser muy difícil que, por ejemplo, el mercado de préstamos privados siga funcionando plenamente. Va a ser muy difícil porque... Y también en transacciones, también quizá en transacciones más simples como una reserva en la compra de un departamento, porque la reserva... Sí, o un boleto de compraventa. Claro. Sí. O un saldo de precio. Porque normalmente se firman en algunas monedas que no es el peso. Después cuando vos vendas va a ser complicado. Va a ser una pregunta que no soy abogado, pero se escuchó bastante, es que cambiaba el foco del código, básicamente en el cual el Estado podía intervenir contratos entre privados. ¿Puede ser así? No. Bueno, esta es una gran intervención. En realidad, pero ¿alguna más? No, en realidad lo que se sigue manteniendo como límite a los derechos es una fórmula que ya la Corte Suprema de Justicia descartó en un caso que es el caso de Alip, que es que el límite a la justicia, a los derechos y a los contratos es el bien común, la moral y las buenas costumbres. Sí. Y eso es una forma decimonónica, estatalista, mediante la cual de alguna manera se impuso el monismo moral, y que la Corte Suprema de Justicia descartó en el caso de Alip, diciendo que el bien común es la plena satisfacción de todos los derechos y que cuando hay un límite a un derecho solamente puede surgir de otro que tenga más peso, que valga más en un caso concreto. Seguir repitiendo esto de el bien común, la moral, las buenas costumbres. Bueno, pero la incidencia colectiva como concepto, por ejemplo, en el derecho de propiedad. No, porque eso estaba en la Constitución. Nosotros tenemos un sistema en donde conviven con una jerarquía priorística similar, los derechos subjetivos, los derechos individuales con los derechos colectivos. Así que eso viene de nuestro sistema. Ahora, lo que ha hecho este código, a diferencia del anteproyecto, es de alguna manera retasear los alcances de los derechos colectivos, de las acciones colectivas, tal cual en un famoso caso y muy importante, quizás uno de los más trascendentes del 83 o por lo menos del 94 a la fecha, es el caso de Alavi, donde se desarrolló todo el sistema de derechos, los derechos colectivos y todas las acciones colectivas de tutela. Y este código, el anteproyecto, tenía de alguna manera la cristalización de esa jurisprudencia, y la sanción de este nuevo código ha recortado terriblemente estos derechos colectivos, que son muy importantes porque le sustraen al Estado la titularidad de lo colectivo, del interés público, lo pone en cabeza a la sociedad. Eso es muy importante. Cuando en su momento analizábamos el proyecto, ¿no? Y hablábamos acá de la incidencia colectiva como tal vez cortapisa del derecho de propiedad, decíamos eso, se había empezado a demonizar el derecho de incidencia colectiva, pues lo veíamos colonizado por el Estado ahora, cuando en realidad siempre fue lo contrario, es una limitación al poder del Estado. Claro, pero tenemos que celebrar el derecho de incidencia colectiva. Eso era uno de los grandes adelantos de la jurisprudencia de la Corte, es uno de los grandes aspectos que presentaba el anteproyecto, que ponía lo colectivo a cabeza de la sociedad titularizando lo colectivo como un límite al Estado. Claro, al Estado, no al individuo. Ha sido unos grandes avances del constitucionalismo frente al derecho administrativo. Porque el derecho administrativo clásico argentino siempre ha defendido el interés público en cabeza del Estado para limitar derechos. En cambio ahora lo público estaba en cabeza de la sociedad para limitar al Estado. Bueno, eso se revierte. Esto ha sido uno de los puntos que esta nueva norma, diferencialmente el proyecto, ha limitado, ha modificado o ha modificado de forma negativa. Andrés, te hago una última pregunta. Ya un poco la contestaste porque cosas como esta incongruencia que vuelve asimétrica a la especificación surgen de las modificaciones al proyecto originario. Pero digo, ¿cómo hacemos para reservarnos la expectativa de que va a haber una sana revisión judicial si en un punto prejuzgaron presidente y vicepresidente de la Corte, que fueron autores? Bueno, y lo que pasa es que en este país no nos privamos de nada. Esto pasa en el mundo, a la anomia, que la y en Corte... cuanto a la falta de institucionalidad. Claro.
Porque debe ser uno de los pocos países en el mundo en donde las cabezas del Poder Judicial redactan una norma que eventualmente el día de mañana van a tener que valorar como constitucional o inconstitucional. ¿Ustedes se imaginan a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos haciendo esto, o el Tribunal Constitucional Alemán, o el Tribunal Constitucional Español haciendo esto, o la Corte Suprema de Justicia de Chile haciendo Tampoco esto? me imagino el ego de Lorenzetti y de Hayton de Nolasco diciendo que es inconstitucional algo de su hechura. O sea, van a decir que no, que el problema fue nuestro de interpretación, pero que ellos fue todo además constitución. que pueden ser, o se deberán excusar o podrán ser recusados. Eso sería muy interesante. Fíjense ustedes cómo nace una norma que tiene que ser resuelta por un Congreso según la competencia establecida por la Constitución, y donde son los representantes del pueblo que tienen que dejar de deliberar, con apoyatura en expertos, puede ser, con profesores, con expertos en el tema, asociaciones. Ahora, ese anteproyecto fue presidido por el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Que van a ser los que eventualmente en casos concretos lo van a tener que aplicar. Pero además, Andrés, que presidieron una comisión que ¿quién convocó? El Poder Ejecutivo. O sea, esa es la principal inconstitucionalidad de esto, que la hace el 75. Es inconstitucional y además una gran falta de institucionalidad de origen. Por eso es la peor de todas. Esto tendría que ser una facultad del Congreso. No un llamado a miembros del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo para que el Congreso vote el libro cerrado. El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. No sé si esta, en una interpretación finita, no sé si esta por el 75. Sí, pero tiene iniciativa y puede mandar estos proyectos de ley que quiera. Ahora, el lugar natural para convocar expertos, para debatir y para que varios proyectos de ley se tengan en cuenta es el Congreso. Sí. Y los jueces en esa etapa tienen que estar totalmente alejados. Ciertamente. Totalmente alejados. Pero bueno, en este país no nos privamos absolutamente de nada en términos de anomia. De nada. Tampoco esto. Andrés, te agradezco muchísimo por esta charla. No, gracias, tengamos buenas tardes. Un abrazo grande. Era Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Nico, Carlos de Palermo. ¿Qué podemos esperar de Lustó? Lustó era kirchnerista, Lustó estuvo con el gobierno de Cristina e inventó la 125. O sea, y ahora viene a decir que era mejor que lo que proponía Moreno. Que se deje de embromar, es un mentiroso, es otro tipo funcional al sistema. Por Dios, es un cocoliche. Yo no le creo nada a ese señor. A mí me parece que la oposición no se presenta a dar el debate porque ellos consideran que es ilegítimo. Entonces, si te presentás a la sesión, es como legitimar lo ilegítimo. Entonces me parece que por eso es que se va. Nico, Gustavo de Florida. Hoy, para un deseo, el único país en el que vale la pena vivir es en el que no hay código civil y comercial. Es en el que las personas son libres para contratar y para hacer lo que mejor les plazca con sus bienes y con su fortuna. Un abrazo. Habla Ernesto de Núñez, buenas tardes. El señor Capitanich, cuando critica tan ácidamente al Poder Judicial, primero se tendría que mirar la cara del espejo, leer la Constitución y las leyes derivadas de ella. Y por favor, esta gente ya llegó al límite total de que no tienen responsabilidad ninguna y están echándole la culpa a todo el mundo por sus trágicos errores en el país, a la cual estamos sometidos todos los ciudadanos. Y está ya en el quiebre el país. La República como institución no existe. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo realmente hay un tema que no entiendo de nuestra sociedad, ¿no? Luego de que cayó la convertibilidad hace ya casi 13 años atrás, está bien, bueno, yo entendía de alguna manera el odio de la gente a caballo, el responsabilizarlo de todo, pero hoy, luego de 13 años, y habiendo vivido en los últimos 4 la imposición del cepo, y digamos, y a la policía cambiaria por la calle,
Yo sinceramente no logro entender cómo la gente, por un lado, se banca esto. Muy bien, bueno, de vuelta en Viva la Pepa. Pienso varias cosas. Primero, sobre Lustó. Lo pensaba mientras leí el artículo. Digo, yo después de escuchar esto, o de leer esto de Lustó, vuelvo a enrostrarle 125, participación. Digo, no puedo creer que su cercanía, no sé, a Carrió, o a Carla Carrizo, o a... lo haya reinventado. No se reinventó nada, es el mismo de siempre. O por lo menos... ¿no? Para pinchar esa esperanza que uno parecía poder tener. Digo, como este es un programa de eso, ¿no? Tenemos que hacerlo. En segundo lugar, sobre si la oposición sí participaba, legitimaba. La verdad que la envergadura, incluso numérica, lamentablemente, de la oposición para legitimar o deslegitimar, es poca. Yo imagino, en el futuro, juristas yendo a revisar las actas de debate y encontrando una oposición que continuamente decía es ilegítimo, nos lo están robando, no es este el proceso. Por ahí daba pie a otra cosa. No puedo creer en que haya sido una conducta robusta para no legitimar lo ilegítimo cuando leo a Lustó y cruza los dedos para que ojalá que nadie presente la inconstitucionalidad. Entonces me estabas gastando. Estabas bailando tu parte en el mismo minué. Sí, quedó muy bien en los medios. La foto del coso vacío quedaba bien en los medios. Y nada más, porque si crees que es ilegítimo, entonces tendrías que estar presentando vos la inconstitucionalidad. Por otro lado, la Corte tiene casi siempre dicho, o la justicia, que el proceso de sanción de las leyes es cuestión política no justiciable. Fíjate, espantoso. O sea que terminaron en una cosa que sabían que no tenía asidero después jurisdiccional. Ahora, vuelvo a esto porque me pareció muy importante, que un poco pudimos ir inventando juntos con Andrés Gil Domínguez, que es que la oposición renunció a hacer interpretación auténtica. Otra vez, hubiese sido muy bien que se hubieran dividido el trabajo y que por chicanas hubieran arrinconado hasta a Diana Conti y a Kunkel a decir lo que no sé si querían decir, pero con eso podían formatear la interpretación del Código Civil en el futuro. Hoy por hoy me preguntás a mí, y lo que el Congreso me dio como pauta de interpretación es que lo que quiere ella es ley. ¿No? La Constitución Imperial, decía Ulpiano o Gallo o alguno de estos, era lo que place al príncipe y tiene fuerza de ley. Bueno, lo que place a la princesa o a la reina y tiene por eso fuerza de ley. Es lamentable, pero es el principio rector de la interpretación. No me queda otra, si se levantaron y se fueron. No hubieran jugado para eso, pero bueno, hasta por ser de bronce lo hubieran hecho. Porque no sé si van a ir a buscar los tapes en el futuro, dentro de 200 años. Por ahí sí hubieran leído los debates. Pero eso va a quedar como signo de una época, porque no es que pasó solo acá. Pasa en casi todos los debates. Y Marcos, redondeame la cuestión de la especificación asimétrica. La especificación más que también asimétrica, lo decía Cavallo el otro día. Sí, la especificación asimétrica es un tema para los bancos principalmente y tiene un problema de igualdad básicamente. ¿Por qué? Porque todos podemos pagar en cualquier moneda menos los bancos. ¿Por qué? Sería por eso asimétrica, pero el principal problema pero el es que banco me tiene que pagar a mí en dólares lo que yo puse en dólares. En dólares, por eso es desigualitaria, por eso asimétrica. Eso te hace bien a vos, pero es un grave problema para el banco. Claro. ¿Por qué? Porque va a tener un problema que se llama currency mismatch. Va a tener un problema de que va a tener en una moneda unas cosas y va a tener que pagar en otras. Si presta dólares, le pueden devolver pesos y después no va a tener dólares para darte a vos. Claro. Entonces es un problema también para la persona que deje los dólares en el banco. Porque va a llegar un momento que el banco quizá no tenga los dólares para devolvértelo porque le devolvieron pesos en cambio de dólares. Así que también es un problema para el ahorrista. Pero el principal problema es la especificación tradicional de todos los contratos. Esta es una economía que no tiene una moneda fuerte. Los contratos en muchos casos se firman en dólares. Claro, precisamente para buscar un reducto de seguridad. ¿De seguridad? Entonces, toda cosa que vos firmes en dólares te pueden venir con pesos. Normalmente se piensa, bueno, un crédito de una empresa y no sé qué. No, esto va a afectar las transacciones de todos los días. Como pusimos el ejemplo ahí, una reserva para un departamento, cuando uno compra mercadería, cuando uno compra una máquina, cuando uno quiere hacer un contrato un poco más largo en la Argentina, que no se puede indexar en pesos, se suele hacer en otra moneda. Vos tendrías que poder hacerlo en la que quieras, todo hacer de curso legal, no forzoso, pero en términos de poder cancelatorio. Si vos querés pagar en lo que sea, en el contrato podés pagar en, no sé, en
cualquier moneda, se debería poder, supuestamente. Sí, eso seguro. Y la moneda nacional debería animarse a competir con esa, pero nada más que para esto, para que sea indicador de la confianza que tenemos a nuestros políticos, que es donde se encarnan las instituciones. Y todos los billetes tendrían que tener la cara de Cristina. O de Cristina, Kicillof, porque también es la mentira, ¿no? Fíjate que tienen la firma del presidente del Banco Central. Sí, claro, pero digo, en términos simbólicos, sí, por la confianza que le tuviste alguna vez, no sé, a San Martín. Bueno. Y va a decir, no, señor, es a vos a quien estoy repudiando. Es la firma la importante. Fíjate que es gracioso ver, en Argentina hay un mercado muy importante de billetes viejos. ¿Por qué? Porque tuvimos tantos que se coleccionan. Entonces, si uno compra un billete de un austral, después también puede comprar el de 1 millón de australes, el de 500.000 australes, y la firma de quien de repente firma los dos marca el fracaso. El abuelo de un amigo fue presidente del Banco Central en algún momento y siempre decía, pero firmaba billetes. ¿Viste? Quedaba como lo importante, toda la manera de graficar la importancia del tipo, pero firmaba billetes, ¿viste? Bueno, pero digo, el repudio esa... Pero va a ser un problema grave y en una economía especialmente como la Argentina que no es sostenible ese marco. No se va a vender un solo departamento más. Pobre todos los que tienen inmobiliarias y se obligan todos los contratos. Para esto, sí. No vas a poder firmar una reserva porque la persona te va a ir a la justicia y te va a decir yo la quiero pagar en pesos. Entonces vas a tener que hacer la compra directamente sin reserva, boleto de compra. La interpretación de práctica suele ser, y también a veces la de los tribunales por la lesión enorme o no sé qué, era la del medio, ir al medio, digamos. En este caso, ¿qué sería el medio? Las dos cotizaciones. Sí. Pagar en la mitad de la diferencia entre la cotización blue y la oficial. Esa fue la decisión que tomó la justicia argentina en la especificación asimétrica del año 2002. Fue esa, que se decidió, bueno, se paga el tipo de cambio intermedio entre el 1,40 que se obligó y el tipo de cambio del momento. Bueno, ¿por qué? Porque la ley se saca con el tipo de cambio de 1,40 y a los 3 días ya valía 3 pesos. Entonces lo que dijeron, no es real eso. Entonces se hizo la del medio. El problema es que en este caso se establece el dólar oficial. Entonces la justicia no puede decir se paga un tipo de cambio distinto del oficial. Claro. Y no puede decir eso de ninguna manera. Se paga un tipo de cambio distinto del oficial. No puede, sí, es injusto. Porque está validando, es como validar el mercado de coca, como dijo Baroli, en ese punto. Va a ser muy difícil porque no hay una cotización oficial de repente, no hay referentes del cual se pueda sostener, no sé, no te sabría decir exactamente cuáles son los límites o no. No creo que se pueda hacer muy fácilmente. Es complicado. ¿Te agarró el payaso negro? ¿Qué es el payaso negro? ¿De qué color es el payaso? ¿Y dónde está en Alberti? Hay un payaso suelto que asusta a la población, pero no aparecen las cámaras de seguridad. Mirá lo que era noticia durante toda la mañana en TN. El payaso negro, a mí me asusta otro monstruo, que es la dama de negro que ahora se viste de colores. Sí. Así se llama, qué sé yo. Hola Nico y Marcos, buenas tardes, soy Flora. Mira, les hago una pregunta y por ahí aprovechar que Marcos está aquí, es economista. Escucho muchos economistas y políticos, más que todo economistas, ¿no?, que dicen que hay una falta de dólares en el país, que no hay dólares y que por eso que el gobierno está atravesando por problemas, por todo eso. Pero sin embargo, también escuché una vez, y no creo haberlo escuchado mal, al señor Espert, el economista, decir que eso es mentira, que en el país sí había bastante dólares. Como te repito, no creo haberlo escuchado mal. No sé si me puedes explicar eso, por qué él dice eso y por qué los economistas dicen de que no. Muy bien, bueno, de vuelta en Viva la Pepa, 51 minutos de las 6 de la tarde, Marcos, estamos ahí y tenemos en línea a Diego Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del PRO y ex embajador en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea. Bueno, lo hemos tenido de visita acá en el piso. Hola Diego, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Bien, muy bien, y acá palpitando un poco las elecciones en Brasil, que dan para muchísimo, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué se entrevé? Bueno, en principio que ha habido movimientos muy dramáticos desde la muerte del candidato Eduardo Campos del Partido Socialista y la sucesión en Marina Silva, la que era la candidata a vicepresidenta, que dio un salto cualitativo enorme y cuantitativo enorme, que llegó a plantearse una ventaja a su favor, inclusive transformándose en una suerte de favorita para una segunda vuelta. Después hubo repunte.
candidata, Diego, que es muy interesante, digamos, de decir, tuvo que ir con el socialismo porque no tenía su partido. No sé si es que no alcanzó a cubrir, o se lo voltearon, o se la complicaron. ¿Cómo fue? Sí, la construcción de un partido político no es una cosa fácil. No. En Brasil ella fue una militante del PT, del partido de Lula, fue ministra del partido de Lula, fue diputada, fue senadora en el partido, en el PT, el partido que fundó y presidió y preside Lula. Se separó del gobierno del PT en la segunda administración de Lula por diferencias en la administración de la política medioambiental, específicamente en el Amazonas. Y ahí se lanzó por su cuenta en un primer partido que la llevó como candidata, que era el Partido Verde, y en las últimas elecciones, hace 4 años, sacó ya 20 millones de votos. Era una política con experiencia, con toda una historia personal, además muy difícil. Fue la sorpresa de aquellas elecciones. Efectivamente. Entonces, bueno, en esta elección no tenía partido propio, pero el Partido Socialista Brasileño, que es un partido muy importante en Brasil, que había sido también aliado del PT, se separó y, bueno, había una rivalidad que llevó a que la oferta no fuera única del PT, y por otro lado estaba el partido tradicional de centro fundado por Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, con Aécio Neves, un ex gobernador y ahora senador de Minas Gerais, un estado muy importante, una suerte de estado equivalente a Córdoba en términos de la Argentina. Y realmente son 3 candidatos muy importantes, la presidenta Dilma, Aécio Neves y Marina Silva. Todo indica que puede haber sorpresas. Claro, ya no en ese orden, ¿verdad? Ya no en ese orden, digamos. No, todo indicaría que va, por su reelección en la primera vuelta, va a ganar, y con una diferencia de no menos de 10 puntos, la actual presidenta Dilma Rousseff. Se acercó mucho, había una diferencia a favor de Marina Silva y Aécio Neves. El candidato de centro ha ido repuntando y pareciera ser que hay un empate técnico, así que hay que ver quién es el segundo y qué pasa en la segunda vuelta. Ahora, yo creo que lo más importante a destacar de este proceso es que los 3 candidatos son candidatos muy solventes, con una gran experiencia, son candidatos de centro, de la moderación, sin posiciones extremas. No hay ningún candidato en Brasil que pueda reproducir lo que podríamos llamar el chavismo venezolano. Es decir, que el sistema político se ha consolidado enormemente, y eso es muy importante para toda América del Sur. Pensemos que en términos de territorio, de población, de Producto Bruto, el Brasil representa casi el 60% de toda América del Sur. Entonces, lo que pasa en Brasil no es neutral para todos los que somos vecinos de este enorme y tan importante país. Y creo que todos tenemos que estar tranquilos. El propio Brasil, porque gane quien gane, yo creo que empieza una etapa muy buena para el Brasil, que cualquiera sea el que gane, va a haber una redimensión de la relación con Sudamérica como una prioridad importante. Se va a relanzar una relación brasilera con toda la región, o sea que creo que no hay mala noticia de ninguna forma a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son esos matices, esas vueltas de tuerca que podrían existir o haber existido según gane un candidato u otro en Brasil respecto de su relación con la Argentina? No, yo creo que cualquiera de los 3 candidatos va a ser un esfuerzo de replantear las relaciones con toda la región, tener una mejor aproximación a las relaciones con los países del Pacífico, centralmente Colombia, Perú y Chile, que han establecido una relación muy importante al margen del Mercosur. Creo que eso seguramente va a ser motivo de preocupación de los 3. Un nuevo enfoque respecto a Venezuela y Argentina, en lo cual especialmente la presidenta Dilma se había concentrado quizás en exceso y con muy pocos resultados, y que
la crisis en Venezuela y la crisis en la Argentina, los dos países que tienen la mayor inflación en el mundo en este momento, requieren un reposicionamiento de la región y del Brasil. Entonces yo creo que va a haber un nuevo enfoque, y eso va a ser bueno para todos los sudamericanos, incluyendo los argentinos. A ver, ¿se podría hacer una cierta interpretación, sobre todo mirando el desempeño, la trayectoria de Silva respecto de la traducción electoral de la indignación ciudadana? Porque ya venía un poco montado a, bueno, lo que uno podría hacer un parangón es los movimientos sociales en la Argentina, ¿no? Bueno, sí, los movimientos sociales y también la ciudadanía en movimiento. Se enoja mucho la gente con el Mundial y después pasa esto, ¿no? Que es lo que se prevé para el domingo. Ahí, ¿qué bueno, lo que pasa es que en un país que ha crecido, que ha incorporado a 40 millones de brasileños a la clase media en la última década, esto implica también una mayor capacidad de protesta, claro, y de desagrado hacia la falta de crecimiento, el alto costo de vida, lo que se vio como un gasto excesivo en el Mundial que no redundaba en beneficios para la gente. Entonces todo esto, en un país indudablemente democrático, se expresa también en la protesta, claro, y en niveles importantes de disconformidad con la administración del PT, que ya lleva, recordemos, 2 administraciones de Lula y una administración de Dilma Rousseff. Entonces yo creo que todo esto hace de que el cambio sea necesario, gane quien gane, e insisto, yo creo que lo importante es un país que ya ha dado un salto cualitativo muy importante, que tiene un sistema político muy sólido, muy representativo, muy dinámico, que tiene una clase obrera muy organizada, en un sindicalismo que se ha reestructurado, lo mismo que los partidos políticos. Entonces creo que estamos frente a un ejemplo que es bueno que tengamos muy en cuenta, porque estamos rodeados de países que han hecho en la transición democrática de los últimos 30 años, han obtenido éxitos muy importantes. Ese es el gran mensaje. Sí. Y yo creo que nosotros tenemos que sumarnos a ese pelotón. O sea, a mí no me cabe la menor duda que nosotros no somos más que Brasil, Uruguay o Chile o Perú, pero tampoco somos menos, y que por lo tanto tenemos en la propia región, con historias similares, la posibilidad de normalizarnos con éxito, con alta confiabilidad de toda la comunidad internacional, con flujo de inversiones, con más comercio, y que lo que nos está pasando en este momento, bueno, esperemos que lo podamos superar rápidamente. Diego, muchísimas gracias, y seguramente hablaremos en algún momento de la semana que viene para analizar ya los resultados. Cómo no, quedo a disposición de ustedes y que pasen un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Era Diego Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del PRO y ex embajador en los Estados Unidos, en Brasil y en la Unión Europea. Sí, buenas tardes. Quisiera decir que Patricia Bullrich dijo por televisión que el nuevo Código Civil reemplaza la concepción liberal por una concepción marxista. Nadie es capaz de decirlo. Gracias, Lidia Urquiza. Hola, sí, miren, yo todavía no entiendo cómo la gente tiene tanta injuria contra Domingo Cavallo, sobre todo después de vivir las cosas que vivimos con este gobierno hoy, ¿no? Sobre todo después de que la gente demanda opositores fuertes, y cómo, digamos, no rescatan la figura de Cavallo, ¿no? Verdaderamente como un opositor. Si hay alguien que se opone a este gobierno, es Cavallo, ¿no? No lo van a entender de parte de la sociedad esa postura. Adiós, Raúl de Sánchez. Bueno, Marcos Orteu, cuando nos visitas, te aprovechamos. Hay un par de preguntas para vos. Había un par de preguntas, una del comienzo, que era cómo se decía para contratar a los artistas que vienen de afuera. Ah, quedó esa. Quedó y esa yo, también. La charlamos en off y después creo que están dichas. La gran manera que le pagan es cuando los artistas argentinos se van al exterior, las empresas cobran en el exterior. Y con esos dólares que cobran en el exterior, normalmente traen a las bandas del exterior. Pero igualmente no alcanzan los dólares. ¿De compensación? No. Básicamente lo que hacen es, bueno, cuando Fito Páez va a tocar a Uruguay, le pagan en Uruguay.
a la productora. Con ese dinero que contrataron de Uruguay, después le pagan a la banda que trae. O sea, lo dejan en Uruguay. Lo dejan en Uruguay. ¿Pero pueden? Sí, porque cobraron en Uruguay. No está, te sé decir bien claro, cómo funciona. no Esa era la explicación. mucho. Esta misma pregunta la había hecho yo a alguien que Si conocía de la mantienen industria. al pueblo contento, capaz lo dejan que pueden. Sí, y me dijeron que era en una situación parecida, que normalmente las empresas, como estas productoras llevan artistas argentinos a otros países, con esos dineros después traen otros artistas. Pero igualmente no alcanzan. Fijémonos que ahora Paul McCartney no puede venir a tocar a la Argentina porque no pueden pagarle. Tenemos un déficit pagarle. en la balanza comercial ahí también. ¿Traemos más artistas que los que podemos exportar? ¿O son más caros los que traemos que los que podemos exportar? No te sabría decir bien cómo... ¿Cuántas Miley Cyrus es una Tini? No sé. O una Violeta que pesa más. Se complica, pero viene por ahí. Ya me están diciendo que se quede Miley y que se vaya Fito, pero que se vaya. Muchos están pensando eso. Todavía es el rencor de aquella carta. ¿Qué le había dicho Fito a los porteños? Asco. Cierto. Pero bueno, esa era la manera que me habían explicado en ese momento. No puedo asegurarlo, pero me parece que va por ese lado, la manera que lo hacen. La segunda pregunta que habían hecho era, ¿hay muchos dólares en la Argentina o hay pocos dólares en la Argentina? Hay muchos dólares en la Argentina. El problema es que esos dólares no los tiene el gobierno. Claro, y los quiere tener. No, el problema no es ese. El problema es que el gobierno los quiere tener. Estamos de acuerdo que los quiere tener. Los quiere agarrar. Pero además la medida de cuántos dólares hay depende de cuántos dólares necesitas. Si vos necesitas pocos dólares son suficientes. Esta Argentina necesita de muchos dólares y hay pocos dólares para la cantidad de dólares que necesita. Así es la cosa. Pero entonces, ¿dónde están? Y bajo el colchón. Poco abajo del colchón. La gran mayoría los tiene debajo del colchón. Nada. No, ¿Por qué? Porque cuando ahorra en dólares, no ahorra en pesos. Ese es un beneficio no querido, secundario, etcétera, de la inseguridad. Porque de alguna manera te empuja a que consumas y gastes, no guardes bajo el colchón, porque me matan para venir a buscarlo. Y por eso no hay caja de seguridad en los bancos. Hay lista de espera en todos los bancos para conseguir caja de seguridad. No digo que hagan una cosa para la otra, pero de paso, ¿viste cómo se benefician? De 1000 maneras un solo hecho. ¿Este puede ser uno? No, me miras con cara de no, estás desaprobado. No sé. En fin, acá siguen con la payasada del payaso que desvela al pueblo de Alberti, ¿viste que es verdad? Y no, yo me quedo con lo otro. En la charla recién con Diego Velar, en un pasaje, en el último, hablábamos de esto de Silva y la traducción electoral de la indignación ciudadana. Entonces, ¿para qué salieron a romper cosas? En términos generales no es una sociedad lo suficientemente indignada. Va a votar conservadoramente. ¿Va a ganar Dilma en la primera vuelta? Con indignaciones como esa volvemos a votar a Cristina en Argentina y le apoyamos la reelección. Ojo con eso. O era pura pantomima, o todavía entendemos mal el fenómeno de las indignaciones. No sé por dónde viene. En la Argentina te diría que me parece que los políticos no logran canalizar esas indignaciones. No Indudablemente en Brasil tampoco. Por lo visto en Brasil tampoco. No, a ver. Por algo están, vamos a eso, si el voto es conservador, gana el que está. Por algo está el que está, porque es más hábil que los otros. Le sigue ganando en habilidad para cosechar incluso la indignación. No es que no la traduce nadie, de alguna manera la traducen también ellos. Porque 54, ahora vamos a ver. Claro, acá nos salva la elección anterior que perdieron, vamos a ver qué pasa con esta. ¿Compartís que es un sistema es optimista, Diego? Yo creo que sí, yo creo que es optimista. Sí, yo también, demasiado. Me parece que desde Cardoso ahora son 5 gobiernos, 6 gobiernos. No es, me parece, un cambio de sistema. Y Lula habrá que ver, ¿no? Si vuelve a jugar después, si no había jugado porque tenía un acuerdo con Dilma, 2 para cada uno se llamaría, una cosa así. Imagínate la robustez del sistema, ¿no? Si el acuerdo es 2 que se juntan y dicen 2 para cada, vale doble. Es sí, un poco así, claro. Qué sé yo. Iba a decir algo para cerrar. Sería una lástima que no haya alternancia entre los partidos. Absolutamente. ¿Y por qué no la hay? Porque la gente no quiere. Siempre nos van a decir lo mismo, porque no están lo suficientemente indignados, eso quería decir. Escuchamos algún llamado y cerramos con algo sobre el 13
Dale. Dale. Hola, buenas tardes, habla María de Retiro. Les cuento, sigue hablando de dólares como están hablando ustedes. Mi madre había hecho varios viajes y tenía en el Banco de la Nación Argentina, tenía depositado X cantidad de dólares. Un día me dijo que la acompañara para ir a retirar X cantidad para viajar. Pidió los dólares, le dijeron, tiene tanto, bueno, voy a sacar tanto, y cuando le van a entregar, entregan pesos. Mi madre dijo, no, pesos no quiero, los dólares. Ah, no señora, no se puede, no le podemos dar los dólares, y si se los damos tenemos que dar cambio oficial. Exige lo mismo que ahora, época de gobierno radical. Hola, bueno, un poco respondiendo a lo que preguntaba un oyente, cómo se le pagaba a las bandas que vienen acá a tocar extranjeras. Y bueno, en realidad es una importación de servicios, digamos, hay una empresa que organiza el evento, que contrata a esa banda y que bueno, después piden una solicitud de transferencia de divisas al exterior y se le pagan mediante el mercado de cambios oficial. Después acá la empresa recauda en pesos y con eso cancela la deuda acá en el banco local. Debe ser así. Más bien. Adiós. Bueno, nos estamos yendo acá, hay que dar la hora, 19:08, la temperatura, 15 grados 8.